La llaman la Isla Esmeralda y es el hogar de duendes, hadas, celtas y vikingos. Después de siglos lograron independizarse del Imperio Británico, aunque el norte de la isla aún pertenece a él. Viajeros, agarren una cerveza, relájense y bienvenidos a Irlanda. Cinco cosas que debes saber de Irlanda. La mayoría de nacionalidades de habla hispana no necesitan visa para entrar a Irlanda. En el link en pantalla puedes confirmar si la tuya lo necesita. Los idiomas oficiales son el gaélico o irlandés, el inglés y el escocés del Ulster. El tipo de enchufe que se usa es del tipo G. En la República de Irlanda se usa el euro y en el norte la libra esterlina. La mejor época para visitar Irlanda es a finales de la primavera y principios del otoño. Mis queridos viajeros, estoy en la Ciudad de México, en el aeropuerto, exactamente en el Salón Beyond Banamex, que ya saben que es como una tradición empezar los viajes aquí. Tengo que confesar que estoy bien nervioso, no sé por qué. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero también estoy muy emocionado y agradecido con toda la respuesta de la gente desde que anuncié que me voy a Irlanda. No saben la cantidad de mails, de mensajes, de consejos y los agradezco. Cambié algunas cosas de mi maleta, quité el paraguas porque me dijeron que no sirve para nada, incluí algunas cosas que protegen más para el frío, así que creo que voy bien preparado. Vuelo vía Los Ángeles, el vuelo de México a Los Ángeles es con American Airlines y vuelo de Los Ángeles a Dublín con Ethiopian Airlines, que nunca había volado con ellos y vamos a ver qué tal. Y otra cosa, ¿se acuerdan que yo siempre les insisto que avisen a su banco si van a salir al extranjero para que no tengan broncas con su tarjeta de crédito? Bueno, si tienen tarjetas Banamex ya no tienen que hacer eso porque me acaba de decir el chavo que no hay que avisar. Estoy nervioso, viajeros. ¡Vámonos! Thank you. Hi, I'm 12. Viajeros, hace unas 20 horas salí de mi casa y les doy la bienvenida a Dublín. Este es el aeropuerto. Migración estuvo rápido, amable. No hay que llenar ninguna forma. Al señor que estaba delante de mí en migración le pasó lo que sería mi pesadilla, que no encontraba su pasaporte y estaba muy nervioso. Estoy buscando el autobús que me va a llevar al centro y es el 747. Compré un boleto aquí en unas maquinitas de un autobús que se llama Airlink. Me costó 6 euros, lo pagué con la Travel Pass. Muy fácil y aquí está el autobús. Oigan, buenísimo el autobús, 6 euros, tiene wifi, en media hora estás en el centro y ya nomás me falta buscar mi hostal, que según yo está como por aquí. Está padre la ubicación, solo que el tren está junto al hostal, no sé cómo va a estar el ruido. Viajeros, este es el hostal
Isaacs o Isaacs. Me lo recomendaron muchas personas. Los fines de semana no es tan barato. Regularmente cuesta unos 23 euros y los fines de semana sube como hasta 35. O sea, barato no es. Pero hay todas las mañanas un tour gratuito a las 10. Por las noches hay tour también por los pubs y te regalan bebidas. El desayuno está incluido. Hay wifi y la gente es muy amable y se ve que hay buen ambiente. Esta es una habitación compartida de 4 personas. Esta es mi litera y aún no conozco a mis compañeros, si es que tengo compañeros. El baño está allá afuera y también es compartido. No puedo hacer prueba de colchón porque acá arriba está cañón. Ay. Esta es una versión muy breve de la historia de Irlanda. La isla Esmeralda ha estado habitada desde hace miles de años. En el año 500 a.C. llegaron los celtas, una cultura que se salvó de la conquista romana, por lo que preservaron su cultura. 1000 años después llegó San Patricio a expulsar a las serpientes y a evangelizar la isla. En el año 800 llegaron los vikingos, quienes fundaron Dublín, y después llegaron los anglo-normandos, quienes conquistaron la isla convirtiéndola en dominio de la corona inglesa. Al romper el Imperio Británico con Roma y crear la Iglesia Anglicana, los irlandeses se resisten a sustituir su religión, situación que genera muchos problemas. Durante más de 700 años los irlandeses intentaron librarse del dominio británico, pero no lo logran hasta que en 1916 el levantamiento de Pascua incendia el fuego independentista. En 1921, Irlanda se declara independiente a excepción del norte, que decide permanecer como parte de la corona. En 1949 se corta todo vínculo con el Reino Unido y se declara la República de Irlanda. En los años 60 comienzan los problemas en el norte. La bronca es entre los que desean una Irlanda unida y aquellos que quieren ser británicos. En 1998 se firmó un acuerdo de paz, aunque las tensiones aún son palpables. Buenos días, viajeros, primer día en Dublín. Ya saben que los primeros días en cualquier ciudad del mundo me encanta que me paseen para que me expliquen mucho. Entonces les voy a presentar a Andrea. Saluda, Andrea. Hola. Andrea es española y ella trabaja para Dublin.es, ¿no? Sí. Y bueno, me va a dar un tour. Andrea da todos los días tours gratuitos que pueden tomar aquí en Dublín y ahorita les explicamos más. ¿Vamos, no, Andrea? Sí, vámonos. Ya, nos encontramos en el Trinity College. ¿Y qué había antes aquí? Había un monasterio de agustinos que Isabel derribó para construir su universidad. ¿Por qué la universidad en Irlanda? Que no había ninguna otra. Porque hijo de inglés que quería estudiar, que tenían que salirse fuera de la isla. Y lo que no quería Isabel es que cuando volvieran trajeran ideas papistas, católicas. Y fundó la primera universidad anglicana y privada de la isla, 1592. Era anglicana, entonces aquí católicos no podían estudiar. Católico que quisiera debía de pagar una dispensa al arzobispo bajo pena de excomunión. No era fácil. Lo que pasa es que luego en los años 70 quitaron el veto. Y luego mujeres, tampoco. Aquí la primera mujer se matriculó en 1903 y todo fue por la figura de este señor de aquí, George Salmon, que dijo que bajo su cadáver aquí una mujer estudiaba. Pues dicho y hecho, murió en 1904. Todo el mundo dice que de un ataque al corazón cuando vio a la primera mujer cruzar las puertas del Trinity. Y eso sí, fue la primera universidad del Imperio Británico donde las mujeres empezaron a estudiar. Cuando las mujeres se matriculan, vienen con el papel de matriculación y se lo enseñan, como diciendo que aquí hay una mujer estudiando. Aquí estudiar, la carrera más económica, ronda los 10.000 al año, 10.000 euros. Medicina ronda los 30.000. Luego tenemos estos edificios. El de la derecha es el cielo y el que está justo enfrente es igual, entonces se le conoce como el infierno. ¿Infierno por qué? El infierno del estudiante son los exámenes, entonces ahí es donde se celebra. Y el cielo es la capilla de la universidad. Oigan, miren, aquí del lado izquierdo está el campanario de la universidad, que hay una leyenda que dice que si cualquier estudiante pasa por debajo no va a aprobar los exámenes. Pero hay algo peor. Si pasas por debajo mientras suenan las campanas, no solo no apruebas los exámenes, sino que nunca te recibes de la carrera. Así que nunca verán un estudiante pasando por ahí debajo, a menos que sea ya su graduación. Aquí en el Trinity College no solamente hay cafetería como en cualquier universidad del mundo, sino que también, muy irlandeses, tienen un bar. Será porque no fui a la universidad, que no sé si hay otra universidad con bar. Pero entonces puedes tomarte una cerveza antes de tu examen. Sí, se puede tomar y luego te vas a la cafetería a tomarte el café de después. O al revés, lo que es el pub de aquí de la universidad es uno de los más baratos de todo Dublín.
Está para limpiarse los zapatos de barro. Entonces, cuando en la época de cricket, cuando juegan, hace mal tiempo, o cuando juegan al rugby, claro, quieren venirse a tomar una pinta, porque siempre de un partido de rugby los jugadores se toman siempre su pinta, vienen aquí y se limpian los pies. Recorrer el campus de la universidad es un paseo agradable, muy recomendable y gratuito. Hay muchos sitios para explorar como museos y espacios de arte. El único sitio por el que se paga la entrada es uno de los lugares más impresionantes de Irlanda. La Old Library es la antigua o vieja biblioteca donde comprende de una colección de más de 200.000 ejemplares de libros. Tiene libros tan antiguos de la época de los monasterios, de aquellos celtas que se convirtieron al cristianismo, y de libros muy nuevos, porque todo libro editado en el Reino Unido y aquí en Irlanda se manda una copia a la biblioteca. Lo mejor de todo es que en la biblioteca se puede ver todo en la Long Room, que es una gran sala de 65 metros, donde los libros no están colocados ni por orden alfabético ni por numeración, por tamaño, de grandes a pequeños, por la estabilidad de las estanterías. Así que si buscáis un libro, preguntádme al bibliotecario, porque no lo vais a encontrar. Y luego está lleno de bustos de profesores y alumnos célebres. Y bueno, yo voy a romper un mito. Aquí dicen que se rodó Harry Potter. No, nunca se rodó aquí. Primero, no se puede rodar dentro porque tiene libros muy antiguos. Y dos, la escritora es inglesa. Ya ni más que decir. Lo que sí es verdad es que George Lucas pidió permiso para rodar dentro de la biblioteca y se la denegaron, por supuesto. Entonces dijo, pues nada, yo la copio. Entonces, en el episodio 2 de la saga Star Wars hay una escena que son los archivos del Jedi. Bueno, pues esa es la misma sala que la Old Library, la Long Room, pero cambió libros por luces, pero es la misma sala pero muy modernizada. Oigan, qué impresionante la biblioteca, muy impresionante. Ahí está el arpa de Brian Boru, que fue el último rey de Irlanda celta, y esa arpa se le atribuía a él, pero luego se hizo el estudio del carbono 14 y resulta que el arpa es del siglo XV. Pero al parecer los irlandeses no les gusta que les digan que no va. No, nada. O sea, esa arpa era de él, aunque 500 años después, por lo menos si no era de él, es de su fantasma. Aquí también se encuentra el famoso libro de Kells, uno de los más antiguos del planeta, aunque está prohibido tomarle fotografías. Vale la pena los 10 euros, pero si no quieren gastar los 10 euros ya tienen el tip de Andrea para que se los ahorren. Aquí suelen pasar 2 personas gratis si los pasa un estudiante del Trinity, así que la mejor manera de conocer Dublín es saliendo de bares, conociendo al becado, si puede ser por supuesto al becado Guinness, pero si no, un estudiante del Trinity para que pase a 2 personas gratis. Así que ahí nos hemos ahorrado 10 euros por persona. Esta biblioteca se ha ganado todos mis likes. Me encantó, es hasta ahora mi lugar favorito de Dublín. Bueno, llevo un par de horas en la ciudad, así que no tengo mucho de dónde opinar, ¿no? Hay una carrera de remos aquí en el río, miren. Bueno, nos encontramos aquí encima del puente, el puente de O'Connell, para hablar de esa persona, de Daniel O'Connell, que es la figura que está ahí. Daniel O'Connell, más conocido como el Libertador, fue el que empezó la emancipación de los irlandeses para que tuvieran más oportunidades, el primer católico que era alcalde de Dublín después de 10 años del último. Viajeros, este año se celebran 100 años, o sea, el primer centenario de un evento muy importante para Irlanda, que es el levantamiento o alzamiento de Pascua. Y se realizó aquí, esta es la oficina de correos, y entonces un grupo de revolucionarios se encerraron aquí y proclamaron la República de Irlanda. No les duró mucho el gusto porque estuvieron peleando con los británicos durante una semana, 10 días, y al final a todos los asesinaron. La cosa es que si los ingleses no hubieran asesinado a estos muchachos, probablemente no hubieran quedado como los héroes que ahora son. Entonces los asesinaron brutalmente y a eso, digamos que
incendió el espíritu independentista de los irlandeses y cambió las cosas. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. Ven. Y enfrente tenemos las Spire. ¿Cómo? Spire, se escribe Spire. Spire. O alguna gente le dice Spike. Es, digamos, una enorme aguja de metal. Pero dices que no les gusta, ¿no? No, a los holandeses no. No, pero a la gente que venimos de fuera, pues a la gente le gusta. Pero a mí tampoco me gusta, porque la calle es muy señorial, muy bonita y es algo demasiado moderno. Bueno, a mí sí me gusta, ¿eh? Está altísima. ¿Cuánto mide? 120. 120 metros, acero inoxidable. Sí, además la puntilla, o sea, la terminación se ilumina. Por eso es un monumento a la luz. ¿Qué es esto? Bueno, pues este puente de aquí es el puente de Wellington Bridge. ¿Por qué? Porque fue él el que pagó para crearlo. Y fue el primer puente peatonal de la ciudad de Dublín. Un peaje, medio penique. Entonces la gente cuando lo cruzaba no lo llamaba el Wellington Bridge, sino lo decía el puente del medio penique. Es puente de medio penique, Halfpenny Bridge. Así es como es conocido y cómo se renombró, el Halfpenny Bridge. Ahora está muy de moda esto de los candados del amor. Creo que el escritor fue Federico Mocchia. Pero ¿qué pasa? Que como es un puente muy importante y muy bonito, la Garda, la policía, cuando ve que hay gran cantidad de ellos, no los corta, sino que con una ganzúa los abre. ¿Qué dicen aquí? Que desde que pasa eso hay más divorcios en Irlanda. Nos encontramos en el barrio más famoso de Dublín, de Irlanda y del mundo entero, Temple Bar. Que bueno, todo el mundo cree que Temple Bar proviene que es el templo de los bares. Pues no, sino porque había un señor que se llama William Temple que compró este terreno de aquí. Vale, pues entonces para ir a su casa desde el río hasta su casa había que pasar por un caminito, un camino de tierra. Pues bar, escrito con doble R o barra, en irlandés significa camino de tierra. Entonces los dublineses, que hablaban irlandés, a esta zona aquí lo llamaban como Temple's Bar, es decir, el camino de Temple, del señor William Temple. De ahí viene el nombre Temple Bar. Pero también esta zona para ella estaba llena de almacenes. Donde hay almacenes hay trabajadores. Donde hay trabajadores hay bares, hay casas públicas. Bueno, pues casa public house. Entonces, como era muy largo decir public house, acortaron la palabra. ¿De dónde viene pop? De ahí, de public. Porque era donde los trabajadores podían ir sin tener que pagar una membresía para poder acceder y beber tranquilamente después de su jornada laboral. Bueno, pues al final el señor William Temple se fue de aquí y poco a poco se llenó de más almacenes y más casas públicas. Aquí hay más de 11 entidades culturales obligatorias. Lo que pasa es que todo el mundo lo conoce por la fiesta nocturna. Más o menos empieza a las 5 de la tarde, porque aquí cierran entre semana a la 1 y fin de semana a las 3. Aquí se suele salir a partir de las 5 a las 6. Aquí la música, la cultura musical es de las más importantes. La mejor manera de disfrutar de Temple Bar no es bebiendo, sino yendo de bar en bar, escuchando la música, pero por supuesto con una pinta en la mano. El barrio de Temple Bar es el más caro de Dublín, tanto para alquilar, para comprar, como para beber. Lo más barato en todo, la pinta de Guinness. Siempre será la más barata. Bono no es popular en Irlanda. No, le odian. Y descubrió a su esposa con el vecino y los mató. Alberto de Mexicali. Esto es los jardines del castillo. Loncha. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.